de mi pantalla. Ok. Listo. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre estreñimiento en pediatría. Como sinónimos, ¿no es cierto? En el CIE-10, por ejemplo, dice constipación. ¿Ok? Muy bien, es un problema muy frecuente. Si hablamos de patología meramente gastroenterológica pediátrica, es uno de los primeros motivos de consulta en lo que es gastroenterología pediátrica, ¿no? La gran mayoría de los estreñimientos son de origen funcional, ¿no? Ahorita vamos a ver unas clasificaciones entre estreñimiento funcional y estreñimiento orgánico. Aunque la verdad es que probablemente en un tiempo se vuelva a hacer la clasificación y se le cambie de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, digamos, muy, muy práctico ni real, mejor, ¿no? Decir que un problema es meramente orgánico o meramente funcional, ¿no? Por lo general, las diferentes patologías, en este caso asociadas al estreñimiento, tienen pues, tienen de orgánico y tienen de funcional. Que sea predominantemente uno de ellos, sí, cierto. Y en algunos casos, ya es la denominación de orgánico o funcional es una denominación ya casi obligada, ¿no? O sea, como que nos dan a escoger entre dos opciones, pero bueno, así es como está actualmente clasificado el estreñimiento. Pero desde hace un tiempo hay muchos que observan esa clasificación y probablemente esto en un tiempo cambie, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los estreñimientos que vamos a ver en niños son de origen funcional. Otra cosa importante es reconocer que conforme pasa la edad, ¿no es cierto?, el número de deposiciones en un niño va disminuyendo. Cuanto más pequeñitos, mayor cantidad de deposiciones al día o a la semana van a realizar. Y conforme van, ¿no es cierto?, creciendo, las deposiciones por lo general se van a hacer diarias o, como vemos acá, mínimo 3 deposiciones por semana, ¿no? Actualmente el estreñimiento y diferentes problemas gastrointestinales van a ser definidos o clasificados por los criterios de Roma 4. Sobre encopresis vamos a hablar. Muy bien. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Conforme van creciendo, fíjense, acá tenemos de 0 a 3 meses, de 3 meses a 6, de 6 a 12, de 1 a 3 años y mayores de 3 años. La frecuencia de las deposiciones va disminuyendo. Y también existe diferencia entre aquellos niños que son amamantados, vale decir que reciben leche materna, versus aquellos que van a recibir fórmula infantil. Los niños que van a recibir leche materna, en promedio, van a hacer más deposiciones al día que aquellos que son alimentados con una fórmula infantil. Y como ven acá, conforme va pasando la edad, la frecuencia, el número de deposiciones al día va disminuyendo. Acá solamente para recordar que los criterios de Roma 4 no solamente son para, definen, por ejemplo, el estreñimiento funcional, sino diferentes otros problemas, en este caso, propios del niño, ¿no? Por conveniencia, digamos, los criterios de Roma 4 hablan o hacen una clasificación para neonatos y niños pequeños, esto hasta antes de los 4 años, ¿no es cierto? O sea, digamos que tienen un punto de corte que es a los 4 años, ¿no?
Entonces, reconocen estos problemas, por ejemplo, regurgitación de lactante, rumiación, síndrome de vómitos cíclicos, cólico de lactante, diarrea funcional, disquesia infantil y finalmente estreñimiento funcional. Ahora, nosotros durante la clase vamos a diferenciar, por ejemplo, qué cosa es una disquesia infantil, porque frecuentemente cuando estamos haciendo la anamnesis y escuchamos algunas características de la disquesia infantil, tendemos a confundirlo o ya rápidamente lo interpretamos como si se tratase de un estreñimiento. Y por otro lado, para el caso de los niños ya mayores de 4 años o de los 4 años en adelante, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Náuseas funcionales y vómitos, trastornos de dolor abdominal funcional y finalmente los trastornos funcionales de la defecación. Dentro de ellos se reconoce el estreñimiento funcional y la incontinencia fecal no retentiva, ¿ok? Que es distinta a la incontinencia fecal retentiva. La incontinencia fecal retentiva también se conoce como encopresis y o se conocía como encopresis, bueno, todavía, pero debe estar dentro de este grupo de estreñimiento funcional. Muy bien. Entonces, Roma 4 define el estreñimiento funcional con todos estos criterios, ¿no? Para los niños menores de 4 años y para los niños mayores de 4 años de esta forma. A ver, para los niños hasta los 4 años o hasta antes de los 4 años, dice niños menores de 4 años que deben presentar durante un mes, ¿ok? Durante un mes, al menos 2 de los siguientes síntomas o signos, ¿no? Para definir estreñimiento funcional. Entonces, fíjense, dice menores de 4 años que deben presentar durante un mes, ¿no? Si es menos de un mes, podríamos estar hablando de lo que se conoce como estreñimiento ocasional. Si es que se presenta, pero que bueno, se resuelve con o sin tratamiento y que no se vuelve a presentar, por lo menos no en mucho tiempo, ¿no? Y que cumplan estos criterios, ¿no? 2 o menos deposiciones por semana, 2 o menos deposiciones por semana, historia de retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras, historia de deposiciones voluminosas, presencia de una gran masa fecal en el recto, ¿no? Esto, cuando se hace el tacto rectal, por ejemplo. Y si se trata de niños menores de 4 años, pero que ya contienen esfínteres, ¿no es cierto? Se puede agregar estos dos criterios, ¿no? Al menos un episodio semanal de incontinencia después de la adquisición de control de esfínteres. O sea, que se asocie esto, ¿no es cierto? Estas características con esas deposiciones o con esa incontinencia, ¿no? Esto es lo que definiría, por ejemplo, lo que antes se conocía como encopresis. Como antes se conocía como encopresis. ¿Ok? Y finalmente, historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el inodoro. Entonces, con estos criterios se podría definir un estreñimiento funcional en un niño menor de 4 años. Y para los niños mayores de 4 años, ¿cómo definiríamos estreñimiento funcional con todos estos criterios? Igual, en el último mes, al menos una vez a la semana debe cumplir con 2 o más de los siguientes criterios. Parecido, ¿no es cierto? 2 o menos deposiciones por semana en el inodoro, en un niño de edad de desarrollo al menos 4 años. Bueno, estamos redundando ahí. Al menos un episodio de incontinencia fecal por semana, ¿no? Entonces, incontinencia
conocida como encopresis, o sea, pueden asociar este estreñimiento con incontinencia fecal. O sea, va a haber deposiciones que se les escapa, va a haber una gran masa de deposición en el recto y las deposiciones que van a llegar, ¿no es cierto?, van a prácticamente escaparse, rebosar y producir esos episodios de incontinencia fecal, que alguna vez puede ser confundida más bien con diarrea. Entonces, podríamos estar frente a un paciente con un estreñimiento y que nosotros podríamos, si no hacemos una buena anamnesis, ¿no? Confundir con diarrea inclusive. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, y que se presenta en los lactantes menores de 9 meses, es la disquesia infantil. ¿Qué es la disquesia infantil? Esto está asociado básicamente con un intestino todavía en pleno proceso de maduración, ¿no? Entonces van a ser niños menores de 9 meses que cuando van a querer hacer las deposiciones, cuando quieren hacer una deposición, pues van a tener episodios de llanto, de pujo, de esfuerzo, ¿no?, que va a durar por lo menos unos 10 minutos, ¿no?, y que al cabo de esos 10 minutos, este niño menor de 9 meses pueda o no hacer deposiciones. Pero las veces que haga deposiciones, después de esfuerzo y llanto, va a ser deposiciones o heces blandas. Fíjense, no son heces duras, pero hay esfuerzo, hay llanto. Esto a veces, ¿no es cierto?, en el apuro podríamos confundirlo con estreñimiento. Entonces decimos, su bebé hace, o nos van a contar los papás, nos van a decir que hace deposiciones con pujo, con llanto. Entonces automáticamente podríamos interpretar que se trata de estreñimiento y no necesariamente va a ser así. Puede ser un cuadro de disquesia infantil. Y esta es la definición de Roma 4 de lo que es disquesia infantil. Ahora, ese niño tiene que ser previamente sano. No debe tener otros problemas de salud, ¿ya? Pero característicamente hace deposiciones blandas, hace heces blandas. Y por lo que es fisiopatología, fíjense cómo se organiza la motilidad intestinal, qué estructuras intervienen. Acá en la parte interna tenemos la luz del intestino, el lumen. Acá tenemos la mucosa, la submucosa. Dentro de la submucosa tenemos un plexo mucoso o submucoso, vale decir, nervios, ¿no es cierto? Luego tenemos la capa muscular interna y la capa muscular externa. Entre la capa muscular interna y la externa tenemos el plexo mioentérico. Entonces, entre el plexo mioentérico y el plexo mucoso, ¿no es cierto?, van a determinar, van a regular la motilidad, en este caso del intestino. Dentro de los neuromediadores más importantes a este nivel, tenemos la acetilcolina y la noradrenalina. Fíjense, a nivel del plexo mioentérico y el plexo submucoso, se va a producir un efecto inhibidor permanente, ¿no? Luego, para que exista la motilidad intestinal, existen es básicamente estos dos tipos de contracciones, ¿no? Contracciones lentas y contracciones de masa. Por último, el papel más importante, la función más importante del colon son estas, ¿no? Primero, mantener la flora bacteriana. Ustedes saben que la flora bacteriana es muy rica, muy abundante a nivel del colon. Otra función es reabsorber agua. Y finalmente, regular el tránsito intestinal. Entonces, esas son las funciones más importantes del colon. Fíjense cómo se mantiene la continencia. Cómo cuando llegan las deposiciones a nivel del recto simplemente no se salen,
no va a haber incontinencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene la continencia? A ver, ¿qué estructuras intervienen? El recto, el músculo elevador del ano, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, ¿no? El esfínter anal interno tiene un control involuntario, ¿no es cierto? Tiene musculatura lisa. Y el esfínter externo, más bien, está formado por músculo estriado con un control voluntario. Fíjense, cuando llegan las heces a nivel del recto, van a distender el recto y van a producir lo que es la sensación de defecación, pero esta no se va a producir de inmediato, ¿no? A esto se conoce como el reflejo ano-rectal, ¿no? Luego tenemos este reflejo anal inhibitorio, ¿no es cierto? Que se va a dar por relajación del esfínter interno. Y finalmente, ¿no es cierto? Quien va a mantener la continencia para que no se escapen las heces va a ser el esfínter anal externo mediante el reflejo anal excitatorio. ¿Ok? Entonces, estos tres reflejos locales, ¿no es cierto?, van a ser los que finalmente van a mantener la continencia. Fíjense cómo se produce ya también la defecación. Igual, la defecación se va a iniciar con la sensación de deseo, ¿no? Producido por la distensión de la pared rectal. Llegan las deposiciones a nivel rectal, distienden la pared rectal, ¿cierto? Y se va a producir el deseo de la defecación. ¿Ok? A nivel del esfínter interno, ¿no es cierto? Tenemos el reflejo anal inhibitorio. Simplemente se va a relajar el esfínter interno, ¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto?, con control voluntario por fibras estriadas a nivel del esfínter externo, se va a producir la relajación y esto va a permitir que se produzca la defecación. Fíjense qué pasa cuando hay estreñimiento, ¿no? Cuando hay estreñimiento se van acumulando las deposiciones a nivel del recto. Esto debería generar, ¿no es cierto?, un deseo, pero como este deseo es así, se va produciendo en forma repetitiva, termina desapareciendo, anulando el deseo de la defecación. ¿Ok? El reflejo anal inhibitorio está presente, pero desaparece el reflejo anal excitatorio y se van a producir esas fugas. A este es a lo que se conocía como encopresis y que ahora se conoce como incontinencia fecal no retentiva, ¿no? Hay estreñimiento, hay deposiciones que están acá acumuladas, ocupando el recto, pero las deposiciones que van a seguir llegando a nivel del recto, pues no van a encontrar más espacio y van a terminar fugando, produciéndose esta incontinencia fecal retentiva. Fíjense, hay diferentes factores de riesgo relacionados con el estreñimiento. Por ejemplo, ¿no?, la adquisición de nuevas habilidades madurativas, como la retirada del pañal, ¿no?, el inicio de la escolarización, ¿no? Imagínense un niño que va a ir por primera vez al nido, por primera vez a un jardín, va a encontrar un lugar nuevo donde hacer deposiciones,
o con personas distintas, ¿no? Esos factores van a estar asociados con el inicio del estreñimiento. La alimentación, la introducción de fórmulas artificiales, la introducción o el inicio de la alimentación complementaria, o sobre todo la introducción de la leche de vaca que no estaba siendo utilizada todavía. Todo esto va a hacer que este niño comience a hacer deposiciones más compactas y menos frecuentes. Por otro lado, enfermedades intercurrentes como infecciones, ¿no?, que van a producir estados transitorios de deshidratación y que van a favorecer que este niño haga deposiciones más duras, voluminosas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, buena parte de estos, ¿no es cierto?, se resumen en diferentes situaciones estresantes de origen psicosocial. Como decíamos al principio, la gran mayoría de los estreñimientos en niños van a tener un origen funcional. 90% van a ser de origen funcional y un 5 a 10% como máximo van a tener un origen orgánico. Fíjense algunas causas orgánicas del estreñimiento. Si bien es cierto, son la minoría, digamos, de los casos de estreñimiento en los niños, hay que reconocer estas causas orgánicas. Aunque, si se van a dar cuenta, algunas de las causas orgánicas, ¿no es cierto?, están ahí arbitrariamente clasificadas, puestas, ¿no?, en esta tabla. Tenemos, por ejemplo, causas anatómicas, como malformaciones anorrectales, lesiones anorrectales dolorosas como fisuras, fístulas, infección por estreptococo, cirugía previa, alteraciones neurológicas y de la motilidad. Ahí tenemos el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, del estreñimiento orgánico, la enfermedad de Hirschsprung, una pseudoobstrucción intestinal crónica, displasia intestinal neuronal, parálisis cerebral, los niños con problemas neurológicos, parálisis cerebral, síndrome de Down, alteraciones, ¿no es cierto?, medulares, vale decir, del cierre del canal medular, ¿no es cierto?, también van a estar asociadas con estreñimiento. Alteraciones metabólicas y endocrinas, hipotiroidismo, diabetes, alteraciones electrolíticas, ¿no?, hipopotasemia, hipocalcemia, hipercalcemia, pueden estar asociadas con estreñimiento. Enfermedades digestivas como enfermedad celíaca, fibrosis quística, alergias alimentarias. Alteraciones psiquiátricas como depresión, abuso sexual también están asociados con estreñimiento. Y el uso de algunos medicamentos como opioides, ¿no? El hierro es otro ejemplo clásico como causa de estreñimiento en niños. Fíjense, están clasificados como orgánicos. ¿Ok? Ahí es donde cobra más importancia todavía la observación de muchos frente a esta clasificación un poco arbitraria, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos actualmente. Esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, cómo se clasifica o cómo se define el estreñimiento funcional en menores de 4 años y de 4 años en adelante, ¿no? El objetivo principal del examen clínico es establecer un diagnóstico diferencial entre los de origen funcional y los de origen orgánico, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener manejos y evoluciones distintos. La mayor parte de los orgánicos, como se sabe cuál es la causa, pues generalmente el tratamiento, el manejo va a ir dirigido a controlar ese problema que está ahí de fondo. Y en los funcionales, bueno, ahorita vamos a ver cuál es el objetivo del tratamiento. Fíjense, dentro de la anamnesis, bueno, vamos a ir más o menos
viendo lo que hemos visto antes, vamos a ver antecedentes familiares, tanto de estreñimiento funcional como de estreñimiento orgánico. Hay que ver, ¿no?, si hay antecedentes en la familia. La edad de inicio o el momento de inicio de la sintomatología y si está asociado con algún factor desencadenante. Ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, introducción de la alimentación complementaria, retirada del pañal, la escolarización, el niño de que vaya de pronto a un nido, a un jardín, a un colegio, o se cambie de colegio, o no sé, que la familia haya tenido algún evento ahí, como por ejemplo mudarse de un lugar a otro. Ese tipo de fenómenos estresantes para el niño pueden ser el inicio de la sintomatología del estreñimiento. Otros síntomas que sean asociados más bien a patología orgánica, como por ejemplo heces acintadas, presencia o no de sangre, distensión o abombamiento abdominal, vómitos, dolor abdominal, astenia, y finalmente el consumo de fármacos, ¿no?, como opiáceos, como hierro, otros suplementos, los anticonvulsivantes también. Esta es la escala de Bristol, ¿no es cierto? Ahí está. Lo utilizamos no con frecuencia, pero fíjense, en esta escala de Bristol, el tipo 1 van a ser deposiciones duras, como bolitas, ¿no? Y en el tipo 7 vamos a tener deposiciones completamente líquidas, acuosas. El objetivo del tratamiento, por ejemplo, cuando estamos frente a un paciente con estreñimiento, es que haga deposiciones tipo Bristol 4, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, unas deposiciones blandas, ¿no? Blandas, y además sin molestia, sin pujo, sin dolor. Estas son las maniobras retentivas, ¿no? Imagínense un niño de 3 años, 4 años, 5 años que sufre de estreñimiento, que cada vez que tiene que ir al baño, pues ya sabe que se va a venir una experiencia dolorosa, con pujo, con dolor. Entonces, consciente o inconscientemente, ¿no es cierto?, va a tratar de no hacer deposición. Entonces va a cruzar las piernas, se va a agachar, va a cambiar de posición, tratando de que ese deseo de la defecación pues desaparezca, porque el deseo de la defecación no va a ser permanente, va a venir por momentos. Pero eso mismo va a hacer que esto se convierta en un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque esas deposiciones que se quedan más tiempo en el colon, en el recto, pues van a ir perdiendo cada vez más líquido, se van a ir secando más. Y entonces la deposición, la próxima, ¿no es cierto?, cada vez va a ser más dolorosa, más fastidiosa, con deposiciones cada vez más secas. Entonces, estas maniobras retentivas también hay que tratar de reconocerlas, preguntar a los papás si es que observan este tipo de maniobras. Dentro del examen físico, ¿no es cierto?, del paciente del niño con estreñimiento, hay que ver prácticamente todo, ¿no? Hay que ver el peso, la talla, a nivel de abdomen hay que ver la presencia de masas, la presencia de distensión abdominal, alteraciones en la región lumbosacra, esto pensando que se trate de algún problema a nivel de la médula, ¿sí? Hay que ver la región anal, ¿no? Hay que ver la posición, la relación del, ¿qué se llama?, del ano, la implantación del ano.
Generalmente las implantaciones anteriores son las que están asociadas con estreñimientos más graves y también a cuadros de encopresis o incontinencia fecal. Menos graves, ¿no es cierto? De repente vamos a ver fisuras, aunque también pueden haber cosas más serias como estenosis o fístulas a nivel anal. Finalmente, el tacto rectal, que no tenemos mucha costumbre en hacerla, es importante hacerlo. Hay que ver el tono del esfínter, ¿no? Y si la ampolla rectal está ocupado, ¿no? Característicamente en el estreñimiento funcional, la ampolla rectal va a estar ocupada. En cambio, en el estreñimiento orgánico, por ejemplo, una enfermedad de Hirschsprung, vamos a encontrar una ampolla rectal vacua, vacía. Algunos datos de alarma cuando estamos frente a un estreñimiento funcional. La presencia de alguno de estos datos nos haría pensar que no se trate ya de un estreñimiento funcional, ¿no? Por ejemplo, que el meconio haya sido expulsado después de las 48 horas, ¿no? Que haya habido ictericia, o perdón, que haya habido estreñimiento desde el periodo neonatal, que haya historia familiar de enfermedad de Hirschsprung, que se produzcan heces acintadas, así delgaditas, sangre en las heces, ¿no? En ausencia de fisura anal, que tengamos problemas de crecimiento, vómitos biliosos, distensión abdominal severa, alteración a nivel de la tiroides, posición anormal del ano, ya hemos visto, ausencia de reflejo anal o cremastérico, esto pensando en problemas a nivel de la médula, disminución de reflejos, tono o fuerza de los miembros inferiores, pensando en lo mismo, hoyuelo sacro también, mechón de pelo en el sacro, lo mismo, desviación del pliegue glúteo, ¿no? También por el mismo motivo, y cicatrices anales. Entonces, si hubiese alguno de estos datos, ¿no? Entonces, eso nos estaría poniendo en duda de que estemos frente a un estreñimiento de tipo funcional. Ya hemos visto el examen físico, hay que ver, ¿no es cierto?, a la inspección, a la palpación, a la percusión, que no haya distensión abdominal, hay que ver el resto de los órganos a nivel abdominal. A nivel anal, ¿no? Hay que ver si es que hay, ¿qué se llama? Por ejemplo, una implantación del ano así, algo más anterior, o si hay presencia de fisuras. Algunos hallazgos que nos hagan sospechar de patología medular, ¿no? Esto ya lo hemos visto. El diagnóstico es básicamente utilizando los criterios de Roma 4, ¿no? Que hemos visto que tiene diferentes definiciones para niños menores de 4 años y para niños desde los 4 años en adelante. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar de estreñimiento funcional, no? Cuando hay estreñimiento después de un periodo libre del mismo, ¿no? Es un niño que previamente era sano, hacía sus deposiciones blandas, sin molestias, ¿no? Y de pronto, pues, empieza a hacer estreñimiento. Ese es un dato que nos sugiere estreñimiento funcional. Antecedente de un factor precipitante, ¿no? Cambios en los patrones alimentarios, ya hemos visto inicio de la lactancia materna, introducción de la alimentación complementaria, aprendizaje, que se llama inadecuado en el control de esfínteres, ese niño que está aprendiendo a dejar el pañal, ¿no? Otras situaciones emocionales estresantes como un cambio de colegio, de domicilio, cuadros depresivos, nacimiento de un hermanito, la pérdida de un ser querido, separación de los padres, abuso sexual,
Entonces, en esos casos, estamos pensando en un estreñimiento funcional. Aunque ustedes han visto que abuso sexual, por ejemplo, como tiene una causa específica, se clasifica también como estreñimiento orgánico. Posturas retentivas y temor a la defecación, ¿no? Ese es un dato importante cuando estamos sospechando de un estreñimiento funcional. Y por último, incontinencia fecal retentiva, lo que antes se conocía y todavía se conoce como encopresis. Esto ya lo hemos visto, o sea, cuando más bien debemos pensar que no estamos frente a un estreñimiento funcional y más bien estamos frente a un estreñimiento de causa orgánica, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto. Esto también. Ahora, pocas veces vamos a necesitar exámenes auxiliares, tanto exámenes de sangre como exámenes radiológicos, ¿no? Básicamente, la necesidad de estos exámenes va a ser cuando precisamente estamos pensando que no se trate de un estreñimiento funcional, sino más bien de una causa orgánica. En esos casos podrían ser necesarios algunos exámenes, ¿no? Por ejemplo, hormonas tiroideas, electrolitos en sangre y en sudor, calcio, un hemograma, un bioquímico, urocultivo, ¿no? Esos exámenes podrían ayudarnos para hacer el diagnóstico diferencial cuando estamos sospechando que no se trate precisamente de un estreñimiento funcional. En cuanto a la radiología, la ecografía no es de utilidad. La radiografía simple de abdomen, de pie, ¿sí? Podría ser de utilidad, pero no de manera sistemática, no en todos los casos, ¿no? No va a ser requisito para hacer diagnóstico. Si se han dado cuenta, el diagnóstico del estreñimiento funcional es básicamente clínico. Podría ser necesaria una radiografía simple de abdomen, ¿no? Pero básicamente para hacer diagnóstico diferencial del estreñimiento funcional, no para confirmar que se trate de un estreñimiento funcional. Otros exámenes más específicos, como por ejemplo un enema de bario, ¿no? Cuando se está pensando, por ejemplo, en una enfermedad de Hirschsprung, que dicho sea de paso, debe ser realizado sin previa preparación. Si hacemos este examen de enema de bario con preparación, probablemente no encontremos esta dilatación, esta zona gangliónica, ¿no es cierto? Y interpretemos como que el examen es negativo y nos alejemos del diagnóstico de una enfermedad de Hirschsprung. Entonces, este examen debe ser sin previa preparación. Otros exámenes más específicos pensando precisamente en enfermedad de Hirschsprung, la manometría anorrectal, ¿no es cierto? Y que finalmente podría terminar en una biopsia rectal. Esto más o menos es lo mismo. Solamente para recordar, la enfermedad de Hirschsprung es una enfermedad que se presenta en 1 de cada 5.000 nacidos vivos. Va a ser más frecuente en varones. Hay un trastorno de la motilidad colónica, derivado en este caso de una aganglionosis. En un 75% afecta el recto sigmoides, como veíamos en esa radiografía de enema varitado. Tiene un inicio precoz de la sintomatología, prácticamente desde el recién nacido, ¿no? Y una de las cosas que se puede observar es un retraso en la eliminación del meconio, ¿no? No se asocia a encopresis ni conductas retentivas, ojo, no está asociado a encopresis, a esa incontinencia fecal retentiva, ni tampoco está asociado con conductas
conductas retentivas. Esos niños que están cambiando de posición, están sentaditos y están cruzando las piernas, ¿no? Para que pase el deseo de la defecación. Hay un tono del esfínter anal aumentado. Hay ausencia del reflejo anal inhibitorio. Vale decir que es ese esfínter interno va a estar contraído. Y más bien la ampolla rectal va a estar vacía, ¿no? La ampolla rectal, característicamente en la enfermedad de Hirschsprung, va a estar vacía cuando se haga el tacto rectal. En cambio, en el estreñimiento funcional vamos a encontrar una ampolla rectal completamente ocupada por heces. Muy bien. Entonces, en cuanto al tratamiento, si estamos frente a un estreñimiento de origen orgánico, hay que tratar pues la patología de fondo, ¿no? Hay que tratar la patología de fondo. Y mientras que en el estreñimiento funcional tiene varias etapas, acá se considera 2 nada más, pero en realidad son 3, ahorita los vamos a ver. Algunas veces estamos frente a un estreñimiento ocasional. Ya les decía que es ese estreñimiento que se produce, ¿no es cierto?, asociado a por ejemplo, a una fisura anal o algún factor estresante, pero que rápidamente se resuelve, ¿no? Fíjense, el estreñimiento ocasional va a requerir un manejo dietético, tratamiento del factor desencadenante, ¿no? Y el uso de laxantes osmóticos o lubricantes. Mientras que el estreñimiento crónico o estreñimiento funcional, entonces va a necesitar un manejo mucho más largo, prolongado, que va a incluir otros aspectos también, ¿no? Explicar qué cosa es el estreñimiento, ¿no? O por qué consideramos que este niño tiene estreñimiento, en qué va a consistir el tratamiento y cuál va a ser el objetivo. Ya les decía que el objetivo son lograr deposiciones blandas y sin dolor, ¿no? Prácticamente este niño tiene que volver a aprender a hacer deposiciones, ¿no? A ver, vamos a ver esto mejor así. Entonces, el estreñimiento crónico o estreñimiento funcional va a tener estas etapas, ¿no? Primero, educación, o sea, informar a los papás en este caso, y si cabe, de acuerdo a la edad, al niño también, y tiene estos periodos, ¿no? El primer periodo va a ser de desimpactación. Hay que vaciar, hay que limpiar esa ampolla rectal y el resto del colon distal. Luego tiene este periodo de desimpactación va a durar entre 3 a 7 días. Luego tenemos el periodo de mantenimiento y luego un periodo de retiro del medicamento, en este caso del medicamento. En el periodo de desimpactación, lo que más se recomienda actualmente es el uso del polietilenglicol, que también va a ser el medicamento más recomendado para el periodo de mantenimiento y de retiro del medicamento, ¿no? Entonces, como les decía, este periodo de desimpactación puede durar de 3 a 6, 7 días, ¿no? Hasta una semana. Hasta una semana. Entonces, lo que más se usan actualmente son laxantes osmóticos, y el laxante osmótico de primera elección actualmente es el polietilenglicol. La dosis de 1 a 1.5 gramos por kilo por día, ¿ok?
¿Podrían utilizarse otros laxantes osmóticos como la lactulosa? Sí, se puede utilizar, ¿no? Solo que la lactulosa tiene, o puede producir náuseas, puede producir distensión abdominal, gases. Entonces, lo cual no se reporta, por ejemplo, con el polietilenglicol. Ahora, otros métodos de desimpactación, ¿no es cierto? Puede ser con enemas, ¿no? Con enemas de fosfato de sodio e inclusive salino, suero salino, pero actualmente se prefiere utilizar terapia por vía oral, en este caso con polietilenglicol. En el mantenimiento, igual, ¿no es cierto? La terapia de primera elección actualmente es el polietilenglicol. La dosis es menor, fíjense, 0.2 a 0.8 gramos por kilo por día, en 1 o 2 dosis al día. El periodo mínimo, ¿no es cierto?, en la terapia de mantenimiento es de 2 meses. Fíjense, deben de resolverse los síntomas, o sea, el paciente debe hacer deposiciones blandas y sin dolor al menos 1 mes antes de interrumpir el tratamiento. Y luego se entra en un periodo de retiro del medicamento en el cual se va reconduciendo, digamos, y retirando el medicamento gradualmente. Entonces, ese periodo en el que se va retirando, ¿no es cierto?, este niño debe de continuar o debe de alcanzar un patrón intestinal normal. Debe hacer deposiciones blandas, ¿sí? Debe hacer deposiciones blandas y no dolorosas. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre estreñimiento? ¿Me escuchan? Ok, ¿alguna pregunta? Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre displasia de cadera. Muy bien. A ver, vamos a hablar un poquito sobre displasia de cadera. ¿Qué es la displasia de cadera? Así, en términos generales, es una condición, ¿no es cierto?, en la que la cabeza del fémur, que la vemos por acá, ¿no es cierto?, este es el fémur, la cabeza del fémur, tiene o desarrolla una relación anormal con el acetábulo. ¿Ok? Entonces, esa es la definición de displasia, ¿no? Una relación anormal de la cabeza del fémur con el acetábulo. Antiguamente, y por ejemplo en el CIE-10, que es la clasificación internacional actual de enfermedades, todavía se denomina luxación o displasia congénita de cadera. No se ha cambiado el nombre, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo se prefiere llamar displasia del desarrollo de la cadera o displasia de la cadera en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes pensábamos que las displasias de cadera, ¿no es cierto?, se presentaban pues al nacimiento, que ya venían así, ¿no? Y que eso no sufría cambios posteriormente. Pero en el tiempo nos hemos dado cuenta que muchas displasias de cadera van a desarrollarse después del nacimiento. Y por eso es que se prefiere llamar actualmente como displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Entonces, reconociendo que esta displasia se puede presentar o se puede desarrollar antes, durante y
posterior al parto. En cuanto a la epidemiología, existen variaciones según la zona geográfica, la raza, la edad, los factores genéticos y las costumbres, que en algunos casos esto va a tener relación, ¿no? Fíjense, va a haber mayor displasia de cadera en aquellos lugares donde la cadera va a estar en extensión y aducción. Y va a haber menos displasia de cadera en aquellos lugares donde la cadera esté en flexión y abducción. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, con el término de waltar, ¿no? Los niños que son waltados, que son envueltos como un tamalito, ¿no es cierto? Eso va a estar más asociado con displasia de cadera que aquel niño que está, digamos, más libre, que no está envuelto, que está con las caderas flexionadas y abducidas. Eso va a estar menos relacionado con displasia de cadera. También va a ser más la incidencia de displasia de cadera en las zonas más altas, más frías, ¿no? En cuanto al sexo, va a ser mucho más frecuente en niñas que en niños, ¿no? De cada 10 displasias de cadera, 8, más o menos 8, van a ser en niñas. Y 2 o 1 van a ser en niños. Y esto está asociado con una laxitud ligamentaria a nivel pélvico que tiene, ¿no es cierto?, una asociación, en este caso, de tipo hormonal. En pocas palabras, ¿no es cierto?, la cadera de las niñas van a requerir una menor fuerza para que esta desarrolle displasia. Otros factores que están asociados con la displasia de cadera, por supuesto, son los factores genéticos. Va a haber más displasia de cadera en gemelos idénticos que en gemelos no idénticos, ¿no? Y fíjense, se han encontrado algunos antígenos leucocitarios humanos que están más asociados con displasia de cadera. Como parte de estos factores genéticos también, fíjense, va a haber porcentajes cada vez mayores de displasia de cadera cuando, pues, por ejemplo, hay el antecedente en algún padre o el antecedente en el padre o en alguno de los padres o en los hermanos, ¿no? Eso nos habla claramente de mayor riesgo por factor genético. Ahora, también importante, ¿no es cierto?, van a ser los factores mecánicos. Y dentro de los factores mecánicos, ¿no?, que van a asociarse con displasia de cadera, están la presentación podálica. En la presentación podálica como que se fuerza la articulación de la cadera, ¿no es cierto?, y esta finalmente puede desarrollar displasia. La paridad de la mamá, ¿no es cierto?, va a ser más frecuente la displasia de cadera en las primigestas. ¿Por qué? Porque el útero es menos, digamos, la pared uterina es más gruesa y el abdomen es más tenso, como que le da menos espacio al niño, ¿no? Los embarazos múltiples, por el mismo motivo, los niños van a estar ahí en un espacio mucho más reducido. El volumen del líquido amniótico, lo mismo, entonces va a determinar un espacio uterino más pequeño que va a ir llevando al límite, va a ir forzando a la articulación de la cadera. Y finalmente, el lado de la cadera. En este caso son más frecuentes las displasias de cadera del lado izquierdo. Esto asociado con la presentación, ¿no?, que es más frecuente al nacimiento.
Fíjense el riesgo de displasia de cadera al nacimiento. En general, por ejemplo acá han encontrado 11 por 1000 nacidos vivos o por 1000 recién nacidos, pero hay una marcada diferencia entre niños y niñas, más o menos 5 veces más frecuente en niñas que en niños, que se asocia con lo que hemos visto hace un ratito, ¿no? De cada 10 displasias de cadera, 8 más o menos van a ser niñas y 1 o 2 niños. Si es que hay antecedente familiar, ¿no es cierto? Esto va a aumentar, ¿no? En varoncitos va a aumentar y en niñas también, ¿no? Se multiplica. Y si hay antecedente de presentación en podálico, igual se va a multiplicar en el caso de niños y mucho más todavía en el caso de niñas. Entonces, si tenemos a una niña que nació de podálico y encima tiene antecedente familiar, entonces la probabilidad de tener displasia de cadera va a ser mucho más alta. En cuanto al diagnóstico, es importante hacer un diagnóstico temprano y más aún en una población en riesgo, ¿no? Es importante hacer el examen físico y el seguimiento. Y una cosa importante es que una detección temprana de la displasia de cadera va a mejorar el pronóstico. Cuanto más temprano se diagnostique una displasia de cadera, mejor va a ser el pronóstico y probablemente más sencillo va a ser el tratamiento que requiera. Algunos periodos importantes, críticos, ¿no? En los cuales se debe hacer tamizaje de la displasia del desarrollo de la cadera. Al nacimiento, ¿no? A las 3 semanas, a las 6 semanas, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 meses. Ahora, buena parte de las maniobras que se realizan, ¿no? De las que tienen mayor sensibilidad, son las que se van a realizar en las primeras 4 a 8 semanas de vida. Algunos datos importantes en el diagnóstico, en la historia clínica: raza, sexo, historia familiar, si es primogénita, si había presentación podálica. Esos datos son importantes, ¿no? Ya dentro del examen físico, ¿no? En los primeros 3 meses, o algunos consideran las primeras 8 semanas, la prueba de Ortolani, ¿no? Que es la maniobra de reducción o la maniobra reductora. Entonces se considera que en este caso la cabeza del fémur está fuera del acetábulo o con una relación anormal con el acetábulo, y con la prueba de Ortolani lo que vamos a hacer es reducir, es ponerlo en su sitio. Luego tenemos la maniobra de Barlow, que es lo contrario, ¿no es cierto? La maniobra luxante. En este caso se considera que estamos frente a una cadera inestable, una cadera inmadura, que permite ser luxada, que permite ser, digamos, sacada de su lugar, ¿no? Fíjense, la prueba de Barlow rápidamente se negativiza, que quiere decir que después de los 2, 3 meses ya no tiene sentido estar buscando la prueba de Barlow. Otra evaluación que se puede hacer en estos primeros meses es el telescopaje o pistoneo o pistón, ¿no? Ahorita vamos a ver en qué consiste. Fíjense, en la prueba de Ortolani, ¿no es cierto? Se asume de que la cabeza del fémur está fuera del acetábulo, y lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer es poner o colocar la cabeza del fémur en el acetábulo. Entonces lo que vamos a hacer es traccionar y al mismo tiempo abrir la cadera, ¿no es cierto?, para que
la cabeza del fémur encaje en el acetábulo. No se ve acá, pero no solamente hay que escuchar, sino sentir. Y eso se hace con el resto de los dedos que se colocan más o menos a nivel del trocánter mayor. Entonces ahí es donde vamos a sentir un sonido, no solamente escuchar, sino sentir, dándonos en este caso un ortolani positivo. Por otro lado, tenemos la prueba o test de Barlow, ¿no es cierto? En la que ya también lo que vamos a hacer es luxar, sacar la cabeza del fémur del acetábulo. En este caso, considerando que se trate de una cadera inestable, ¿no? Entonces, tenemos en este caso la cadera acá, que la vamos a, ¿no es cierto?, aducir y presionar tratando de sacarla de su lugar. Esta sería la maniobra luxante o la maniobra de Barlow. Luego tenemos el telescopaje, ¿no? Entonces, en la cadera, la cadera que está anormal, ¿no? Vamos a buscar este signo de pistón o telescopaje, ¿no? Nos va a permitir hacer este movimiento. Esto lo vamos a ver luego. Fíjense, después de los 3 meses o después de las 8 semanas, Ortolani y Barlow prácticamente ya no se deben realizar. No se deben realizar. Y el examen más relacionado con displasia de cadera o más sensible para detectar displasia de cadera va a ser la limitación a la abducción, ¿no? La limitación a la abducción. Luego tenemos el signo de Galeazzi. Esto que vemos acá, ¿no es cierto?, va a ser la cadera afectada. Se supone que este miembro inferior está como más elevado y por eso cuando tenemos al niño en decúbito dorsal, ¿no es cierto?, con la cadera y las rodillas flexionadas, vamos a ver una asimetría acá a nivel de las rodillas, ¿no? La cadera afectada la vamos a ver como más pequeñita. ¿Por qué? Porque esta cabeza del fémur, que debería estar acá en el acetábulo, está por encima. Para los niños ya caminadores, ¿no?, vamos a tener el signo de Trendelenburg o esa cojera característica, ¿no es cierto? Y si es que hay luxación bilateral de la cadera, pues vamos a encontrar lo que se conoce como la marcha de pato, un ensanchamiento de la pelvis, un aumento de la lordosis lumbar. En niños mayores, más o menos lo mismo, ¿no? El signo de Trendelenburg o la cojera de Trendelenburg. Ahora, vamos a ir a esta parte, ¿no? ¿Por qué se debe tamizar? ¿No? ¿Por qué? Porque el problema en la cadera es potencialmente reversible. Por eso les decía, cuanto más temprano se detecte la displasia de cadera, más sencillo va a ser el manejo y mejor el pronóstico. Entonces, ¿qué opciones tenemos para el tamizaje? Tenemos un tamizaje clínico, que es el que hemos visto, y un tamizaje radiológico. En el recién nacido, ¿cierto?, el examen físico, el examen clínico va a ser fundamental. Va a tener, es el momento en que tiene la mayor sensibilidad. Y el examen con mejor sensibilidad, con mejor rendimiento, es precisamente el Ortolani. Para eso necesitamos que el niño esté
relajado, tranquilo. Necesitamos hacer maniobras suaves. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? El ortolani, que es la maniobra reductora. Asumimos de que la cabeza del fémur está por fuera del acetábulo y lo que vamos a hacer es reducir esa cadera y colocar nuevamente la cabeza del fémur en el acetábulo. El Barlow también se debe realizar, ¿no? También se debe realizar. En este caso es la maniobra luxante. Se asume que se trata de una cadera inestable, inmadura, que puede ser luxada. Otra maniobra que no hacemos habitualmente en los recién nacidos es la maniobra de Klissik. Fíjense, con el segundo y tercer dedo, lo que vamos a buscar, ¿no es cierto? Lo que vamos a buscar es la espina ilíaca anterosuperior y el trocánter mayor. En una cadera sana, ¿sí? En una cadera sana, si hacemos una proyección de los extremos de nuestros dedos segundo y tercero, esa proyección va a pasar por el ombligo. En una cadera displásica, una cadera luxada, el trocánter mayor va a estar mucho más arriba y cuando hagamos la proyección de una línea que pase por el trocánter mayor y la espina ilíaca anterosuperior, esta línea va a pasar por debajo del ombligo. Entonces, ahí estaríamos frente a una maniobra de Klissik positiva. Esto en los recién nacidos o en los niños menores de 4 meses. Ahora, frecuentemente reportamos o encontramos en las historias clínicas, ¿no es cierto?, reportado un clic, un sonido, un clic en la cadera. No nos dice si es un ortolani positivo o un Barlow positivo, simplemente lo reportamos como un clic, como un chasquido. Ese clic en la cadera tiene poco valor pronóstico, simplemente nos habla de una cadera inmadura que está asociada con laxitud articular. ¿Ok? Entonces, en los menores de 4 semanas va a ser importante, ¿no es cierto? O mejor dicho, va a ser más importante el ortolani, el Barlow. Después de las 4 semanas de vida, ¿no?, vamos a encontrar estos signos de discrepancia de longitud de extremidades. En este caso, la limitación en la abducción, fíjense, cuanto más pequeñitos, la abducción casi va a llegar al 90%. Pero, por ejemplo, asumimos de que esta cadera está displásica. ¿Por qué? Porque esta se abduce casi a 80 grados y esta solamente a 40 grados. Luego tenemos el telescopaje o signo de pistoneo, ¿no?, que va a ser positiva en la cadera luxada. La simetría de pliegues también, pero podemos tener caderas sanas con asimetría de pliegues. No es el signo más importante. En todo caso, a esta edad, el signo más importante va a ser la limitación en la abducción. Y luego el signo de Galeazzi, ¿no? El signo de Galeazzi, que también nos habla de una discrepancia en la longitud de las extremidades. Hay una extremidad, la extremidad afectada va a ser como más pequeña, ¿no? En cuanto al rendimiento del examen físico, tiene una alta especificidad, pero tiene una baja sensibilidad. Recordando que el ortolani es el que mejor sensibilidad tiene, ¿no?
Entonces, ¿qué significa que tenga alta especificidad? Que si encontramos algún hallazgo anormal, es muy probable que estemos frente a una cadera anormal. Mientras que, ¿qué nos dice una baja sensibilidad? Que si encontramos un examen físico normal, eso no nos puede descartar por completo de que se trate de una cadera displásica. Justo lo que decíamos, ¿no? En los más pequeños, quien tiene la mayor especificidad, ¿no es cierto? Va a ser el ortolani, y en mayores de 8 semanas, la abducción. En el niño caminador, ya esa disfunción de la musculatura aductora, ¿no? Como por ejemplo el signo de Trendelenburg, asimetría pélvica. Y si es que es bilateral, vamos a tener unas caderas gruesas, con aumento de la lordosis lumbar. Eso dentro de la parte clínica. Dentro de la parte imagenológica, los dos exámenes que tenemos, ¿no es cierto?, a la mano, son la ecografía de caderas y la radiografía de caderas. Vamos a verlos uno por uno. En cuanto a la ecografía de caderas, es operador dependiente. O sea, yo puedo tener un ecógrafo muy bueno de última generación, pero si no lo sabemos utilizar, pues si no lo utiliza la persona que está entrenada para esto, pues vamos a tener resultados que no son confiables, fiables, ¿no? La ecografía de caderas se puede hacer por lo general a partir de la tercera semana de vida. Y lo que se va a buscar, lo que se va a medir en este caso son los ángulos alfa y los ángulos beta. La otra ventaja de la ecografía de caderas es que se puede ver a la cadera en forma estática, o sea, sin movimiento, y en forma dinámica, a ver cómo se mueve esa cadera, ¿no? Cómo se traza el ángulo alfa y cómo se traza el ángulo beta. Se hace un eje, ¿no es cierto?, siguiendo al hueso ilíaco. Luego se hace una línea que pasa por el acetábulo, ¿no? Y otra que va a pasar por el labrum o por los músculos aductores, que lo vemos acá igualito, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un ángulo alfa bastante grande y un ángulo beta más pequeño, ¿no? Se considera normal un ángulo alfa por encima de 60. Lo que debe llamar la atención en todo caso es cuando tenemos un ángulo alfa por debajo de 50. ¿Ok? Para eso existe una clasificación, que es la clasificación de Graf, que está en base al ángulo alfa. Entonces, lo normal es que este ángulo alfa debe estar por encima de 60, ¿no? Como en este caso, tenemos un ángulo alfa grande, normal. Y en este otro tenemos un ángulo alfa bastante pequeño. Si lo traducimos con un dibujito acá, ¿no es cierto? Esta cabeza de fémur se está saliendo del acetábulo. Entonces, eso determina de que este ángulo alfa sea más pequeño. Si este ángulo alfa es menor de 50, es mayor la probabilidad de que estemos frente a una displasia de cadera. Cuando estamos entre 50 y 60, podemos tener dudas, hay que hacerle seguimiento. Y si está por encima de 60, pues podemos estar tranquilos, ¿no? Es una cadera completamente normal. No existe una clasificación para el ángulo beta, así como esta clasificación de Graf, pero se considera que un ángulo beta menor de 55 grados se considera anormal. Un ángulo beta menor de 55 grados se va a considerar normal.
Ahora, ¿se debe hacer ecografía a todos los niños? En algunos lugares sí, de hecho se hace, ¿no? Se hace un tamizaje ecográfico a todos los niños, ¿no? Pero en otros lugares se recomienda un tamizaje ecográfico selectivo, vale decir, aquellos niños en los que encontramos alguna alteración en el examen físico o existen factores de riesgo como antecedente familiar y la presentación en podálico, que son los factores más importantes, ¿no? En este caso se hace un tamizaje ecográfico selectivo. Cuando hay algún hallazgo anormal en el examen físico o cuando hay factores de riesgo como factores familiares o la presentación en podálica. Eso en cuanto a la ecografía de caderas. En cuanto a la radiografía de caderas, igual debe ser hecho en este caso ya también por un personal calificado, ¿no? Y dos cositas deben ser importantes, ¿no? Para decir que una radiografía de caderas va a ser evaluable, va a ser fiable. Uno, la rotación, que esté bien centrado, que la radiografía no esté rotada. Y lo otro, la flexión o extensión, que esté con las caderas flexionadas o hiperextendidas, no va a ser lo mejor. Entonces, en forma práctica, se dice que esta dimensión, esta distancia que tenemos acá, debe ser más o menos semejante a esta otra distancia. ¿Y cuáles son? Esta es la línea de Hilgen-Reiner, se llama, ¿no? Que se va a trazar entre los, en este punto trirradiado, ¿no? O cartílago trirradiado que va a formar el ilíaco, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos puntitos y vamos a trazar esta línea, que es la línea de Hilgen-Reiner. Y se hace una proyección, ¿no? Entre esta línea de Hilgen-Reiner y lo que correspondería a la sínfisis pubiana. Y por otro lado, tenemos acá, ¿no es cierto?, los agujeros obturadores, y hacemos una línea acá. Esta altura del agujero obturador, que no es real, ¿no es cierto?, solamente es, lo vamos a ver en la radiografía, debe ser más o menos semejante a esta otra altura. Si es que hay mucha diferencia, no se debe evaluar esta radiografía, ¿no? Y la otra cosa, para ver que no haya mucha rotación, estos agujeros obturadores deben tener más o menos la misma altura y el mismo ancho, para que considerar que esta radiografía es una buena radiografía. Entonces, ver la rotación y la flexión o extensión. Fíjense, la radiografía de caderas tiene poco valor en el recién nacido y por lo general se evalúa después de los 4 meses, ¿no? Si es que tuviésemos una radiografía de caderas en menores de 4 meses, ¿no es cierto?, no vamos a ver por lo general la cabeza o el núcleo de osificación de la cabeza femoral, ¿no? Y una forma de ver si hay alguna alteración en esa caderita es haciendo una proyección del eje del fémur. Si esta proyección del eje del fémur, ¿no es cierto?, corta en alguna medida al acetábulo, entonces podemos considerar que esa cadera es normal. Y si esta está por encima, muy por fuera del acetábulo, podemos decir que esta cadera está luxada, ¿no? Pero, como les decía, habitualmente no se toman radiografías de cadera en niños menores de 4 meses.
Lo que más se utiliza dentro de las radiografías de cadera son las radiografías anteroposteriores, ¿no? Con la cadera en posición neutra, es decir, con las piernitas rectas. Y estas son algunas líneas que se pueden trazar en esta radiografía de caderas, ¿no? Anteroposterior en posición neutra. Esta otra que veíamos acá, ¿no es cierto? Con las caderas abiertas, es la radiografía de von Rosen. Entonces, a veces por costumbre pedimos ambas, ¿no? Antero-posterior y radiografía de von Rosen. En la radiografía antero-posterior en posición neutra, vamos a ver estas estructuras o estas líneas, ¿no? La línea de Hilgenreiner, la línea vertical de Perkins, el arco de Shenton o cérvico obturatriz, el índice acetabular, ¿no? Dentro de los más importantes. Acá vamos a ver. Fíjense, acá tenemos una cadera sana y esta una cadera displásica. Esta es la línea de Hilgenreiner, que ya les había dicho de que se traza de este punto a este otro punto, que es el punto de conjunción de los tres cartílagos que van a formar el ilíaco. Tenemos acá el ilio, el isquio y el pubis. Entonces, este es el punto de conjunción de estos cartílagos, ¿no es cierto?, que van a formar finalmente el acetábulo. Entonces, trazamos una línea de este punto a este punto, una línea horizontal. Esa es la línea de Hilgenreiner. ¿Me escuchan, chicos? Ok. Se me fue la batería.
estamos? ¿Se ve mi pantalla? Ok. Ya, estábamos en esto. Ya. Entonces, esto es básico, ¿no? En la radiografía de caderas, lo que vamos a ver es esta línea de Hilgen-Reiner, que ya les decía que se traza entre estos dos cartílagos trirradiados, ¿no es cierto? Se hace una línea horizontal y luego se hace una línea vertical y perpendicular, mejor dicho, perpendicular, ¿no es cierto?, a la línea de Hilgen-Reiner y que pasa por el borde externo del acetábulo. De esta forma se va a formar cuadrantes. Vamos a tener un cuadrante, 2, 3, 4 cuadrantes. Lo normal es que la cabeza del fémur o el núcleo de osificación de la cabeza del fémur se encuentre en el cuadrante ínfero-interno, vale decir acá, ¿no? En el otro lado no vemos simplemente el núcleo de osificación, y esa es una característica, ¿no?, de la displasia, de la cadera displásica. Va a haber un retraso en la osificación, ¿no?, de la cabeza del fémur. Entonces, pero si nosotros lo proyectamos, más o menos va a estar acá, que es el cuadrante inferior externo, ¿no? Peor si es que lo encontramos pues acá arriba, en el cuadrante superior externo, ¿no? Entonces lo normal es que esta cabecita del fémur debería estar acá, ¿no? Y fíjense, el trocánter mayor está pues acá arriba, acá está mucho más abajo. Eso es lo que podíamos ver, por ejemplo, en el signo de Klizik, ¿no? Palpábamos la espina ilíaca antero superior, el trocánter mayor, hacíamos una proyección y esa debería pasar por el ombligo. En cambio, si esto está muy arriba, ¿no es cierto?, entonces vamos a encontrar ese signo de Klizik positivo, ¿no? Entonces, como estructuras o como puntos importantes, la línea de Hilgen-Reiner, esta línea perpendicular que va a formar los cuadrantes se llama línea de Perkins. Después, el ángulo que van a formar la línea de Hilgen-Reiner y una proyección de extremo a extremo del acetábulo, ¿no?, desde el punto trirradiado hasta el extremo del acetábulo. A esto se conoce como índice o ángulo acetabular, ¿no? Índice o ángulo acetabular. Luego tenemos acá la línea de Shenton o arco de Shenton, que fíjense es una cosa así continua, ¿no? Ustedes ven acá el cuello del fémur, giramos acá y encontramos acá en el agujero obturador, vamos a encontrar continuidad. Al otro lado, fíjense, tenemos acá el cuello del fémur y queremos girar acá y no encontramos el arco de Shenton, ¿no? No encontramos esa continuidad con el agujero obturador. Entonces, esta sería la cadera que está displásica, que está luxada. Acá, fíjense igual, esta cabeza femoral está bien, hay retraso en su formación, se insinúa, pero no se ve con claridad. Ahora vamos a ir formando acá, ¿no es cierto?, la línea de Hilgen-Reiner. Estamos acá, ¿no?, cartílago trirradiado, al otro lado igual. Hacemos esta línea, que es la línea de Hilgen-Reiner. Luego hacemos un vertical, que son la línea de Perkins, ¿no?, a ambos lados, la línea de Perkins ya se forman los cuadrantes. Si se dan cuenta acá, la cabeza del fémur está en el cuadrante inferior interno. ¿Qué quiere decir eso? Que está bien ubicado. Y mientras que al otro lado está, primero que están en los cuadrantes superiores, entre el externo y el interno, ¿no?
y no se nota muy claro, ¿no? Está algo más pequeño. Esta es la tríada radiológica de Putti, ¿no? Justo hay ausencia o hiperplasia del núcleo de osificación, como acá, ¿no? Está más pequeñito que el otro. Hay mayor oblicuidad del techo cotiloideo, acá del acetábulo, y eso hace que haya un mayor ángulo o índice acetabular, ¿no? Y finalmente, desplazamiento externo de la parte superior del fémur. El fémur está como ascendido, como subido, ¿no? A este es a lo que se conoce como la triada radiológica de Putti. Muy bien, no hemos querido hablar en esta parte de displasia de cadera del tratamiento. Esa parte básicamente lo van a ver los ortopedistas, los traumatólogos. Nosotros lo que tenemos que hacer es un adecuado screening, un adecuado tamizaje, tanto clínico como radiológico, y saber algunos, sobre todo algunas cosas respecto a la, a los factores de riesgo y al examen físico que debemos realizar al niño con sospecha de displasia de cadera. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Me escucha? Ok, entonces no hay preguntas. Muy bien, mañana hacemos RCP y con eso terminamos. Ya con eso están listos para el examen del curso y para los que van a viajar. No sé cuándo viajan. Muy bien, chicas, chicos, con eso